Ministerio de Oración y Esperanza, Oranza, presenta Audios de Bendición. A sus pies, y cada vez que yo no sé qué debo hacer, yo le doy mis problemas. Estaba leyendo algo hace un momentito, Víctor, que pensé que sería muy bueno compartirlo porque va acorde con el tema que tenemos para hoy. Y es que 1 minuto de ira debilita tu sistema inmunológico por 4 horas. 1 minuto de ira debilita tu sistema inmunológico por 4 horas. 1 minuto de risa refuerza tu sistema inmunológico durante 24 horas. Precioso, ¿verdad? Amén. Así que, ¿qué elegiremos nosotros? ¿Airarnos o alegrarnos? Bueno, sean bienvenidos en esta tarde y recuerden que con mucho amor, con mucho cariño, queremos decirles que son bienvenidos. Bienvenidos. Y hablando acerca de ira nuevamente, esta tarde tenemos la bendición de contar con la presencia del doctor Isaac Jeremías Brito desde Chile. Siempre nos trae un tema interesantísimo. Ya quisiera yo escuchar el que nos trae para hoy, titulado La ira saludable. Sí, hola, bendiciones por allá para todos. Buenas Amén. tardes. Bueno, la ira saludable es el tema que estaríamos conversando por unos minutos. Desde el hospital hasta la Biblia, sería el subtítulo. Hace muchos años, cuando hacía la especialidad en el hospital del Seguro Social en Santiago, estuve de turno, recuerdo, un día 31 de diciembre, para amanecer al día primero. Y ese día jamás se me olvida, porque cuando estaba en emergencia, parecía la noche de paz y noche de amor, no pasaba nada, ni un mosquito pasaba por emergencia. Cuando de repente se armó un jepeperro, hablando en dominicano, y un corre. ¿Y qué pasó? Y entran un reguero de gente corriendo a la emergencia, y voy rápido, ¿qué es lo que está pasando? Y unos jóvenes decían, el abuelo, ¿y qué le pasó al abuelo? Cuando lo entran, alcanzo a ver el caballero, un señor moreno, alto. Me llamó la atención porque cuando llegó ya no tenía signos vitales, ya había fallecido. Y me llamó la atención que tenía la boca abierta y una mano extendida. Entonces, cuando uno conversa con la familia, la gente que lo llevó, y cuéntenme qué le pasó al hombre. Y uno de los muchachos decía, papá es un hombre tranquilo, un hombre que no busca problema con nadie. Y papá tenía una gallina allí para hacer, que era una gallina que la tenía ahí casi como una mascota. No tiene perro ni gato. Esa gallinita era como si fuera una hija de él. Y resulta que los tigres del barrio agarraron la gallina y la convirtieron en un suculento sancocho. Entonces, cuando el viejo supo eso, que habían cogido su gallina para hacer un sancocho, le dio, como dicen en buen dominicano, una rabia, un pique, una ira, y empezó a vocear, ¡es la gallina! ¡La gallina! Y el cuento es que el hombre le dio un infarto fulminante y falleció con la gallina en la boca, prácticamente, la palabra ¡mi gallina! Y impresionó mucho eso, cómo va a ser un hombre que era tranquilo, que era saludable, no sufría de ninguna cosa. Y cómo con ese acceso de ira pudo llevar a la tumba. Y no es un secreto, ya como ustedes han comentado, que la ira tiene efectos fisiológicos notables. Cuando una persona está airada, está enojada, se activan en el cerebro
tantos circuitos, sistema del nervioso de escape. O sea, es como cuando hay una alarma, si hay un fuego, se dispara una alarma. Entonces, cuando uno está enojado también es como disparar una alarma donde todo el sistema humano, fisiológico, cardiovascular, respiratorio, todo se prepara para enfrentar un peligro inminente donde solamente hay dos posibilidades, o pelear o escapar. Entonces, hay una activación, hay taquicardia, hay transpiración, respiración rápida, hay apertura del midriasis, como le llamamos, apertura de las pupilas, toda una serie de acontecimientos fisiológicos que nos preparan para pelear o para escapar. Es una alarma. Y cuando esta situación se va de manera muy aguda, puede ocasionar taquicardia, fibrilación, disritmia cardíaca, y cuando es a largo plazo que se está prolongando la situación, entonces da cabida a las enfermedades inflamatorias no infecciosas. Hablamos de diabetes, de la hipertensión arterial, y todo ese tipo de cosas. Ahora, trasladando este panorama del hospital a la Biblia, encuentro que la primera vez que en la Biblia se menciona el enojo, la ira, ¿cuándo se imaginan que fue? Imaginaba, bueno, en el Génesis, obviamente. Y la primera vez está en Génesis capítulo 4, versículos 3 hasta el 8. Si tienen tiempo para leerlo, pero ¿saben qué historias se está narrando? Nada más y nada menos que la historia de Caín y Abel. La primera ira, el primer enojo no fue Dios, no fue Adán, no fue Eva, es Caín. Relata Génesis 4 que ellos llevaron una ofrenda, y Caín llevó la ofrenda de sus cosechas, y que Abel llevó, ¿qué cosa? De sus primogénitos, corderos, con toda su grosura. Y dice el Génesis que Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, y la de Caín no la miró con agrado. Eso dice. Sigue el relato diciendo que Caín se enojó y se enfureció en gran manera. Y esa es la primera vez que en la Biblia aparece la referencia al enojo, a la ira de alguien. Caín. Caín se enojó. Como resultado de ese enojo, se activaron tantos mediadores, catecolaminas en él, que le dieron taquicardia, que le dieron deseos de actuar con energía, e invitó a su hermano a un paseíto al campo. Ustedes ya saben lo que pasó por allá, ¿verdad que sí? Saben que cuando la primera vez leía esa historia, tuve la idea, y alguien también medio ateo tuvo esa idea primero que yo. ¿Por qué se enojó Caín? ¿Cuál fue la causa de su enojo? Bueno, dice que claramente que Jehová Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y la de Caín no. Entonces fácilmente podríamos concluir, entonces el culpable es Dios, porque si Dios no se pone a hacer diferencia de que esta me gusta y esta no me gusta, Caín no se hubiera tenido que enojar y nada pasa. ¿Sí o no? No sé si están de acuerdo con eso, pero ¿por qué es que Dios miró con agrado la de Abel, la de Caín no? Es que él anda haciendo acepción de personas, que tiene un hijo favorito, que hay un hijo que es el ñoñito, el regaloncito de la casa, que le dan todos los regalos, y el otro hijo es como el pato feo de la familia, que era Caín. Entonces, analizando esto, encontré la respuesta muy lejos, muchos siglos después, en el libro que escribió a los hebreos, la epístola. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, hay una referencia directa a este tema. ¿Ustedes tienen la posibilidad de leerlo o lo comentamos nomás?
Lo podemos leer, si me das un momentito. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4. Ok. Aquí está, dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fantástico. Alguien me gustaría que tenga por ahí reservados Romanos 14:23 para leerlo también. El secreto entonces, ¿por qué es que Dios le agradó la de Abel y no la de Caín? Claramente dice el texto que Abel ofreció mejor sacrificio, no porque el corderito era mejor que las frutas, no, es porque por la fe. La diferencia era la fe. Abel llevó esta ofrenda con fe, o sea, con plena confianza en ese Dios. Él tenía confianza en Dios, que es la fe, confiar. Y con plena confianza, pues le llevó su ofrenda, sabiendo que podía confiar en Dios, en que Dios no estaba contra él, sino por él, que Dios enviaría un cordero para salvarlo también en el futuro. Todo eso está en su relación de fe. Ahora, Caín llevó una ofrenda, pero la diferencia no es que uno era un cordero y que otra era una fruta. La diferencia está en la fe. Caín la llevó sin fe. Caín no tenía confianza en Dios como Abel. La motivación para llevar la ofrenda, quién sabe, déjame llevar esta ofrenda, salir de eso, no sé, para ponerme adelante, quedar bien, lo que sea. Incluso si analizamos el Génesis, vemos que menciona que Abel llevó lo mejor de su rebaño. Cuando habla de la ofrenda de Caín, no se menciona que es lo mejor, sino que él agarró una frutita ahí, déjame llevarla, porque le faltaba ese ingrediente básico que es la fe, la confianza en Dios. Ahora, Romanos 14:23 dice un detalle importante. ¿Alguien lo tienen por ahí? Amén. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La última parte llama particularmente la atención, porque define como pecado todo lo que no proviene de fe. Tradicionalmente no piensa que es pecado, bueno, transgresión de la ley de Dios, pero aquí tenemos una definición más amplia. Tenemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Como la ofrenda que Caín llevaba no provenía de su fe en él, sino de cualquier otra cosa, resultaba que esa ofrenda era un pecado. Podrá ser que hay cosas que tú haces y que yo hago y que no son malas, pero podrían ser pecado. Puede ser que hasta ir a la iglesia el sábado, los que van a la iglesia que no tienen cuarentena, podría ser pecado hasta ir a la iglesia en sábado, sí. Si no proviene de fe, es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Si vas a la iglesia, vas al culto, y tu intención no es estrechar una relación de confianza con Dios, que es la definición de fe, si vas a la iglesia y lo que estás es con otra intención de que se vea bonito, de mirar cómo está la hermana, cómo juntarse con alguien, cualquier otra motivación que no te viene en fe, hace que eso sea pecado. Hasta guardar los mandamientos de Dios, si no lo haces con fe, no lo haces por confianza en Dios, lo haces por cumplir, lo haces por quedar bien, lo haces por salvarte, ya eso de por sí es pecado. ¿Por qué? Porque el pecado en definición es el quiebre en la relación de confianza y amor con Dios. Entonces, interesante, ¿la ira es pecado o no es pecado? Porque dice que Caín se enojó, él tuvo ira, y como resultado de esa ira que hizo, pues mató a Abel. Ahora, ¿será posible que haya ira sin pecado? Y Efesios 4:26 nos da la respuesta.
Creo que la mayoría de personas ha leído ese versículo, así que lo mencionamos. Dice, airaos, pero no pequéis y no deis lugar al diablo. O sea, que pueden buscarlo y leerlo más adelante si quieren. Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Si te mandan a airarte, pero no pecar, ¿qué quiere decir eso? Que es posible tener ira y no pecar. Eso quiere decir que el problema de Caín no fue la ira, sino el pecado. La ira con pecado. Hay una ira con pecado y una ira sin pecado. Y por eso yo le llamo a la ira sin pecado la ira saludable. Y la ira con pecado es la ira que no es saludable, la ira que es dañina. ¿Y cómo distinguir una ira de otra? La saludable de la no saludable. Porque por sus consecuencias sobre nosotros y sobre los demás. La ira con pecado, la ira que nos lleva a pecar, es una ira que nos afecta emocionalmente de forma negativa y que nos induce a hacer daño hacia la persona con la cual tenemos ira, a insultarlo mínimo, o si no lo dices, lo piensas, pero no lo dices, no lo haces, pero lo piensas. Estás enojado, estás deseando el mal. Como decía, de que no le deseo ningún mal, pero ojalá se lo lleve el diablo. No, realmente. Incluso podría esa ira con pecado hasta disfrazarse en forma de oración. Si podríamos, Señor, pedirle una maldición para tus enemigos, para los que te hacen daño, también es un hilo muy sutil. Pero la ira con pecado nos lleva a hacer daño o a desear el mal de la otra persona, a no amar a la otra persona como Dios ama, que es, por cierto, la esencia del carácter y de la ley de Dios. Entonces, pero la ira sin pecado es esa, airaos pero no pequéis. Ira significa sí, reconoces que te sientes mal, pero de ahí no pasa, no va a ponerse el sol sobre ese enojo, ni va a inducirte a tener malos deseos, ni malas palabras, ni malas acciones contra la persona que originó el evento de la ira. Ahora, en el último libro de la Biblia es donde veo más claramente los dos tipos de ira, la ira saludable y la ira dañina, pero tienen otro nombre. Y eso sí quisiera leerlo, Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 6:16. ¿Podríamos leer esos dos versículos para Claro que ir sí. mirando? Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué bien, entonces la ira que lleva a pecado, la ira que no es saludable, Apocalipsis le llama la ira del dragón, porque describe que el dragón, que quién es, el mismo Satanás, se llenó de ira. Esa es una ira que le induce a qué cosa, a perseguir, a dañar. ¿Cómo actúa el dragón y cómo actúa su ira? Primero, con engaño y mentira. O sea, trata de engañarnos para que hagamos lo que él quiere que hagamos. Si no logra engañarnos para que hagamos lo que él quiere, entonces viene la segunda etapa, que es adularnos, ofrecernos cosas buenas, cosas fantásticas, si es que accedemos a hacer lo que él quiere que hagamos, que es en contra de Dios. O sea que no te puede engañar, hacer creer otra cosa. Entonces el siguiente paso es, ¿qué cosa? Seducirte, engañarte, ofrecerte cosas. Te daré todos los reinos de este mundo si ante mí te postras.
si falla esa estrategia, viene la otra más, la tercera, que es la coerción, es decir, amenazar. Si no haces esto como yo quiero, entonces vas a perder el trabajo, o vas a perder tal cosa, o no vas a poder avanzar en la vida. Es la maldición. Y en el Apocalipsis, el clímax llega cuando el dragón hace la amenaza de que la persona que no sigue lo que él quiere no pueda ni siquiera comprar ni vender, o sea, restricciones comerciales y la amenaza de la misma muerte, ¿no? Entonces, dice Apocalipsis que al final del tiempo se va a conformar una imagen de la bestia, es decir, que las personas que siguen al dragón, que se conforman con sus métodos de coerción, ¿sí?, esas personas van a hacer una imagen. O sea que hay una ley, diríamos, en la naturaleza, que nos asemejamos a aquello a lo cual adoramos y a lo cual admiramos. Así que la persona que se deja llevar del dragón se va a parecer al final a él, va a tener la ira del dragón, que se explota por cualquier cosa y hay de aquel que diga algo contra esa persona. Ahora, la otra ira, que es la ira sin pecado, está en Apocalipsis 6:16 finalmente. A ver, ¿qué dice Apocalipsis 6:16? Dice así, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea que hay una ira del Cordero también. O sea que tenemos dos iras, la ira del dragón y la ira del Cordero. La ira del dragón es, como decíamos, una ira que implica destrucción, querer destruir, engañar, coercionar al otro y hacer que a las malas haga lo que yo quiera. Esa es la ira del dragón, destruir, imponerse. Pero la ira del Cordero, si la analizamos, no es una ira destructiva. Uno de los versículos que mejor define qué es la ira del Cordero está en Deuteronomio 31:17. Y en el Nuevo Testamento estaríamos en Romanos 1:18. Cualquiera de los dos textos, si queremos leer, pueden darnos una idea sobre cómo es que funciona eso de la ira del Cordero. Leemos. Deuteronomio es la primera, 31:17, ¿verdad? Sí. Ok. Dice así, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Entonces, como podemos notar, la ira del Cordero no implica que el Cordero esté con sentimiento de rencor, de destruir a esas personas que no le hicieron caso, a estos desobedientes, vamos a acabarlo, a destruirlos todos. No, para nada. Cuando el Cordero tiene ira, ¿qué es lo que hace? Siente mucha angustia y se retira, abandona a las personas que son el objeto de su ira, las deja cosechar lo que ellos mismos han elegido. O sea, lo que hace el Cordero es, al final, respetar la decisión de las personas que rechazaron la salvación. Y por eso, dice Deuteronomio claramente, que serán consumidos no por un acto destructor, airado de Dios, sino porque el Dios, que es fuente de la vida, el creador de la vida, se retira respetando la decisión de las personas que no quieren nada con él, que no lo quieren en su vida. Él se retira, y si se retira la fuente de la vida,
naturalmente, ¿qué va a ocurrir? Vendrá la muerte. Y estas personas son consumidas por la ira del Cordero, pero consumidas porque decidieron alejarse de esa fuente de vida que es el amor de Dios. Entonces, resumiendo, en Apocalipsis habrá solo al final del tiempo dos grupos. Los que tienen el sello de Dios, es decir, que han aceptado al Cordero, y por aceptar el Cordero, su Espíritu Santo ha estado diseñando y reestructurando un carácter semejante al Cordero. Estas personas son semejantes al Cordero en su carácter y son objeto de la ira del dragón. Y por otro lado están las personas que no tienen el sello de Dios, sino la marca de la bestia. Estas personas han aceptado un carácter similar al del dragón y hacen ira igual que el dragón, explosiva y destructiva. Y estas personas al final, por elegir tener a Dios fuera de su vida, serán objeto de la ira del Cordero, que significa que Él los dejaría abandonados a su propia suerte y a los diseños de Satanás para su vida. Tenemos dos iras para elegir ahora. La ira del Cordero, la ira sana, saludable, la ira que respeta y ama a las personas que le han hecho provocar la ira, o la ira del dragón, que destruye